A ver, Sí, eso, una palabrita. bueno, sí, Egunon, desde Carranza. Bueno, pues, Egunon, desde Bilbao. Una pena no teneros aquí, pero bueno, no importa. ¿Eh? Sí, sí. Estoy un poco convaleciente todavía, pero para el próximo mes estoy ahí. Bueno, pues nada, oye, será un placer. ¿Eh? Lo mismo, Rafa. Y además, pues nos Adelante. sentimos, te sentimos presente, no creas, ¿eh? No, Muchas es que en gracias. realidad estás presente, o sea que, sí. Bueno, lo que estamos haciendo, oye, mira, tú, podemos empezar, ¿no? Adelante, Rafa. Venga, pedís todo con la Biblia, todos o casi todos con la Biblia, ¿no? Estupendo. Hay aquí dos Biblias, si alguien lo tiene disponible. Pues el Evangelio de Marcos. Bueno, como sabéis, lo que se trata es de ir leyendo el Evangelio de Marcos. El primer día yo expliqué que es un relato. Y un relato quiere decir, o exige, el ir leyéndolo desde el principio hasta el final. Bueno, esto parece que es algo obvio, pero estamos tan acostumbrados a escuchar trozos aislados del Evangelio, pues en la lectura, no, está bien, pero Marcos no escribió una colección. Marcos escribió es un relato de Marcos y la intención del evangelista es que el relato se lea todo seguido. Incluso yo dije que con toda probabilidad en las comunidades cristianas primitivas que se reunían, pues como también lo hacemos nosotros esta mañana, con tiempo, despacio, ¿no? Bueno, pues el Evangelio de Marcos se podía leer todo seguido en una sesión. ¿Eh? Bueno, nosotros vamos a hacer eso en varias sesiones, pero sí queremos leerlo de forma continua, el Evangelio de Marcos. Por eso voy a comenzar empalmando con lo que vimos en la reunión del mes pasado. Recordad que lo que vimos fueron los 15 primeros versículos del Evangelio de Marcos. Podríamos decir que es el prólogo del Evangelio de Marcos, que tiene pues una especial importancia. Como suele suceder en los libros, el prólogo a veces se escribe al final, ¿no? O en cualquier caso, pues en el prólogo el autor pone lo más importante, ¿eh?, de lo que después va a desarrollar en toda su obra, ¿no? Recordad que empezaba diciendo comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Entonces, eso es como el título de toda la obra. En las comunidades cristianas primitivas se hablaba del Evangelio, ya Mateo, Pablo, ¿eh?, que es muy anterior, pongamos a Pablo en torno al año 50, es el que introduce la palabra evangelio en el mundo cristiano. La palabra evangelio procede del mundo helenístico y del culto imperial. Entonces, el evangelio para ellos era el anuncio del acceso de un nuevo emperador o el anuncio de una victoria militar. Eso era la buena noticia. Entonces Pablo dice, no, la buena noticia es la de Jesucristo. Entonces no es el anuncio de un nuevo emperador, sino es el anuncio de que Dios nos ha enviado en Jesús al Mesías y el Salvador. Entonces, esto es, y el Evangelio para Pablo se centra sobre todo en la muerte y resurrección de Jesús. Pablo no habla de la vida de Jesús. Se centra. Entonces, ¿qué es lo que hace Marcos? Marcos lo que hace es decir, el Evangelio comienza con la vida de Jesús, comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, y nos va a narrar la vida de Jesús. Es decir, incorpora al Evangelio cristiano, centrado en la muerte
y en la resurrección de Jesús incorpora la vida entera de Jesús, que es lo que él hace en su relato, contar, narrar la vida de Jesús. Recordad que comenzaba con una cita del Antiguo Testamento. Dije, y esto pues hay que subrayarlo, pues porque a nosotros nos cuesta entenderlo muchas veces, que para las primeras comunidades cristianas el Antiguo Testamento pues era muy conocido, era su mundo cultural. Entonces el Evangelio está lleno de citas y de referencias al Antiguo Testamento que a nosotros nos puede costar un poco captar, ¿no? Pero para ellos, entonces, comienza citando el Antiguo Testamento, concretamente pues a Malaquías y a Isaías. Mira que envío mi mensajero, etc. Y después viene hablando de Juan Bautista, y recordad que presentaba a Juan Bautista como Elías. Entonces, en el mundo judío se pensaba que Elías tendría que venir como precursor del Mesías, era una figura muy presente, ¿no? Entonces, lo que dice Marcos es, bueno, Juan Bautista es el Elías que viene como... Él no es el Mesías, cuando lo que querían algunos. Es el precursor del Mesías, el que prepara el camino del Mesías. Y el mismo Elías tiene, diríamos, la virtud, que se puede considerar como tal, ¿no?, de no ponerse en el centro, sino de saber que él tiene que quitarse porque es el precursor y es el que viene a señalar a alguien que viene detrás de él. No soy yo, es él. Anuncio, yo lo bautizo con agua, pero es que detrás viene de mí alguien que va a bautizar con el Espíritu, ¿no? O sea, Juan Bautista. Y esto es interesante porque había grupos dentro del movimiento de Jesús y tal, que creían que Juan Bautista había sido el enviado definitivo. Conocían el bautismo de Juan Bautista, pensaban que aquello había sido... Entonces, los evangelios, bueno, pues quieren contrarrestar esto. No, Juan Bautista es importante, pero él no es el Mesías, él no es el personaje definitivo, hay que dar el paso. Juan Bautista viene a preparar el camino de Jesús. Entonces, todos los evangelios, unos más que otros, quieren acentuar esto. No quedaros en Juan Bautista, porque había gente que se había quedado en Juan Bautista, no quedaros en Juan Bautista, aunque Juan Bautista realmente fue un personaje pues decisivo, ¿no?, preparando el camino de Jesús. Luego recordad que nos narraba el bautismo de Jesús. Y este es un hecho, el Marcos sobre todo, de una importancia excepcional. Entonces, probablemente nos está transmitiendo una experiencia religiosa de Jesús que fue decisiva en su vida. Jesús pues va donde Juan Bautista, se ve que Jesús pues probablemente había tenido una época de búsqueda espiritual, quizá había estado en contacto con otros grupos religiosos y al final le encontramos, es lo primero que vemos en el Evangelio de Marcos, le encontramos a Jesús que va al movimiento de Juan Bautista, se somete al bautismo de Juan Bautista y allí tiene una experiencia muy singular. Y Jesús, podríamos decir, en el Evangelio, tal como lo presenta el Evangelio de Marcos, bueno, pues en el bautismo tiene la experiencia del Espíritu. Recibe el Espíritu, cae en la cuenta del Espíritu y con citas del Antiguo Testamento, de Isaías 42, el siervo de Yahvé, y del Salmo 2, ¿no? Entonces, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Bueno, pues ahí en esa frase tan importante, la voz del cielo, están confluyendo citas del Antiguo Testamento. Tú eres mi hijo amado, es el Salmo 2, que se refería al Mesías, que es
un hijo de Dios especial, en el que Dios se complace, es el siervo en que Dios se complace. Es una cita de Isaías 42, y luego la palabra amado, que probablemente, esto es más complicado, es una referencia a Isaac, capítulo 22 del libro del Génesis. Fijaros, la palabra hijo amado quiere decir hijo único, aparece en el bautismo de Jesús, aparece en el capítulo 29, en la transfiguración, también es proclamado, este es mi hijo amado, escuchadle. Y luego en el capítulo 12, en la parábola de los viñadores homicidas, donde, bueno, pues el amo de la viña, pues, que es Dios, envía a los siervos, no les reciben, y al final dice, bueno, yo no tengo más que este hijo amado, y envía al hijo amado, y también es rechazado. Pero fijaros, esto del hijo amado, quiere decir el hijo único, Jesús con una vinculación muy singular con Jesús, y esto aparece ya en el bautismo. Jesús, Mesías, Jesús, el siervo de Dios, que hace la voluntad de Dios, y Jesús, el hijo amado de Dios. Y Jesús probablemente en el bautismo toma conciencia, bueno, de su misión, y entonces, bueno, pues él ya, diríamos, se distancia de Juan Bautista porque comienza un movimiento propio, ¿no? Pasa por el desierto y en el desierto vive con las bestias. ¿Y eso qué quería decir? Bueno, pues que Adán con su pecado había roto la armonía primitiva que existía, el ser humano, Adán y Eva, que vivían en relación armónica con la naturaleza, que vivían con los animales, pero el pecado rompe eso. Recordad el pecado original, y entonces el ser humano es expulsado del paraíso. Es una forma de decir que se rompen las relaciones armoniosas. Entonces, lo que Marcos quiere decir es, bueno, con Jesús, esas relaciones armoniosas se pueden restablecer. Vive en armonía con las fieras del campo, las bestias del campo. Pero lo que sucede es que Jesús no se queda en el paraíso. Jesús no se queda allí. Jesús sale y empieza a predicar. Dice que va a Galilea y comienza a anunciar el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, convertíos y creed en esta buena noticia. Que son versículos 14 y 15. Entonces hay una diferencia. Juan Bautista promueve un movimiento profético allá en el desierto del Jordán, y lo que espera es, bueno, pues que la gente vaya donde él, y además subraya pues el aspecto de conversión, el aspecto de alguna manera de juicio. Jesús no se queda en el Jordán, en el desierto, sino que va a buscar a la gente. No espera que la gente vaya donde él, sino que desde el principio vemos que Jesús va a Galilea, y si seguimos leyendo el texto veremos que Jesús va de un lado a otro, itinerante, sin parar, buscando a la gente. ¿Y qué es lo que subraya? Jesús subraya el reinado de Dios, sobre todo en su aspecto, lo vamos a ver, de misericordia, de buscar a toda la gente sin discriminación ninguna, más aún, con una preferencia por la gente que está más excluida y más necesitada. Entonces, el énfasis de Jesús no está en el Dios justiciero, sino que va a estar en el Dios misericordioso, en el Padre de todos los seres humanos. Quiere expresar en su vida histórica el amor de Dios y la búsqueda de Dios por todos los seres humanos, especialmente pues por los descartados,
por los tenidos por pecadores, entre comillas, pues a esa gente es a la que de una manera preferente Jesús quiere anunciar el reino de Dios, el amor de Dios. Bueno, y esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Recordad, bueno, leo los versículos 14 y 15 y luego ya seguimos, ¿no? 1, 14, 15. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Proclamaba el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. O sea, creed en esta buena noticia. Es decir, yo reitero algunas cosas mucho, y las repito mucho, pero también en el texto hay cosas que reitera mucho, que repite mucho, ¿no? Entonces, y una cosa que hay que reiterar, y yo creo que en la vida de la Iglesia nunca la diremos suficientemente, es que lo que Jesús anuncia es evangelio, es buena noticia. O sea, que no es un Dios amenazador, ni algo que entristece, ni algo que amarga la vida o que lo hace agobiante, que es todo lo contrario, que lo que Jesús anuncia es una buena noticia, algo que humaniza, algo que llena de gozo, algo que da fuerza. O sea, presentar el cristianismo como buena noticia, porque la imagen que existe pues, entre mucha gente por ahí de lo que es el cristianismo, lo que predica la Iglesia, pues, es de una carga insoportable, o que es una cosa pues llena de sutilezas incomprensibles. No, lo que predica la Iglesia no son sutilezas incomprensibles ni cargas insoportables. O sea, si no se capta que lo que estamos anunciando es una buena noticia, no se ha entendido. Y si no, si uno se encuentra con Dios, lo percibe como con el Dios de Jesús, cae en la cuenta de que se ha encontrado con algo bueno, con un tesoro escondido, con algo que alegra la vida. Entonces, esta es la experiencia del Dios de Jesús. Y yo creo que hay que subrayarlo porque, pues, de forma muy extendida y muy popular, y yo creo que en una deformación muy profunda, pues es esto, ¿no? El cristianismo. Sutilezas incomprensibles, afirmaciones inverosímiles y sobre todo, una especie de cargo, de fardo pesado, de cargas que te amargan la vida. Pues no es eso. Jesús siempre dice que lo que Él trae es una buena noticia. Y lo que tenemos que hacer los cristianos, tiene que hacer la Iglesia, es mostrar que encontrarse con Dios es una buena noticia, que es algo que alegra. Es evangelio. La palabra evangelio quiere decir eso. Bueno, el evangelio es eso. Bueno, ¿qué pasa después? Pues fijaros lo que pasa. Que Jesús ya empieza a andar. ¿Y a dónde va? Bordeando el mar de Galilea. Bueno, Jesús ha ido al Jordán. Y tengo mucha pena de no tener un mapa aquí, pero bueno, pero vamos, ya lo conocéis más o menos, el mapa, ¿no? Él está en el Jordán, arriba, ¿no? Y entonces se va al mar de Galilea. ¿Cómo se llama el mar de Galilea? El lago, ¿cómo se llama? Tiberíades. Claro, el lago Tiberíades, es decir, a veces llamarle mar, hombre, es que aquellos no habían visto el mar. El mar de Galilea tiene 20 kilómetros de largo y 11 en su parte más ancha. Entonces, desde un lado ves el otro lado, es un lago pequeño. Lo que pasa es que, bueno, le llaman el mar de Galilea. Bueno, y luego es curioso porque en la Biblia
al Mediterráneo le llaman el Gran Mar. Claro, es que no conocían el Atlántico ni el Pacífico, ¿no? De llamarle Gran Mar al Mediterráneo, pues hoy nos damos cuenta de que, bueno. ¿Dónde está la primera? Ah, ¿te tienes ahí? Sí. Ahí tienes el mapa, pasa que claro, es que no puedo. Yo tenía que haber traído en un PowerPoint. He traído un PowerPoint para otra cosa, pero no para esto. Bueno, entonces, ahora si viene, Jesús va al mar de Galilea. Sí, el mar de Galilea tenía en sus riberas, pues estaba bastante habitado. Sí. Y vamos a leer el texto. Dice, bordeando el mar de Galilea, fijaros que si vais leyendo el Evangelio veréis que la ribera del mar de Galilea es un lugar donde Jesús se encuentra con la gente. Luego, pues, se encuentra con mucha gente, predica las parábolas allí, es un lugar de encuentro. Bueno, bordeando el mar de Galilea, fijaros, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Bueno, estas son dos escenas de vocación. ¿Qué es lo que primero que hace Jesús? Anuncia el reino de Dios e inmediatamente llama a unos para que le sigan y que sean, pues, diríamos, los que primero aceptan el reino de Dios y le ayuden a Jesús en la tarea de anunciar el reino de Dios. Pero fijaros cómo está descrita la vocación. Si os habéis fijado, son dos vocaciones de dos hermanos y dos hermanos y que están descritas absolutamente igual. Fijaros que tiene los siguientes pasos. Primero, Jesús dice que ve a Andrés y a Simón. En segundo lugar, nos dice el nombre de las personas que ve y su función social. Dice que están largando las redes, en otro lugar, que están arreglando las redes, la situación social, ¿no? En tercer lugar, Jesús les llamó, no dice más. Jesús, en un caso, venid conmigo y os haré ser pescadores de hombres. En el caso de los de Zebedeo, les llamó. De cuarto lugar, ellos lo dejan, dice Simón y Andrés, al instante, dejando las redes, los del Zebedeo, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y por último, le siguen a Jesús, la adhesión a Jesús, le siguieron. Y los Zebedeo se fueron tras él. Fijaros que estos del Zebedeo están con su padre, trabajando allí, ¿no? O sea, probablemente, y esto es un detalle que creo que ya dije, probablemente son gente muy joven. Si su padre está trabajando con ellos en un trabajo duro y tal, quiere decir que son gente, los hijos del Zebedeo, pues Santiago y Juan son gente joven. ¿Os habéis fijado que es una escena de vocación? Jesús pasa, toma la iniciativa es de Jesús. Jesús ve, nos describe lo que están haciendo, son los pescadores que están trabajando. Jesús les llama, ellos lo dejan todo, se adhieren a Jesús y le siguen. Bueno, esto es una vocación idealizada, o sea, las cosas no son tan rápidas. De hecho, en el Evangelio de San Juan, pues vemos que la vocación pues es un proceso un poco más laborioso, ¿no? Reconocen a Jesús,
uno le dice al otro, es que hemos visto tal Mesías, van, están con él, Jesús les llama. En el Evangelio de Juan, la vocación se describe. Aquí, ¿qué es lo que está presentando? Hombre, está presentándonos el esquema ideal de la vocación cristiana, los elementos de la vocación cristiana. O sea, no está describiéndonos, o sea, los acontecimientos no suelen ser tan simples y tan rápidos, ¿no? La vocación cristiana exige un proceso. O sea, eso de que pasen, te llama y te sigue. Es decir, ¿qué es lo que nos está presentando aquí? Pues nos está presentando la vocación cristiana. Aquí nos encontramos con una catequesis sobre la vocación cristiana y la personifica en las grandes figuras que son Simón y Andrés y después Santiago y Juan. Entonces, ahí se da cuenta de lo que está aquí en juego, ¿no? O sea, es una catequesis sobre la vocación cristiana. Y una cosa importante es que lo primero que hace Jesús es buscar unos discípulos, alguien que se incorpore a su movimiento. Es decir, Jesús anuncia el reino de Dios y hay unas personas que lo aceptan, se adhieren a Jesús, les siguen a Jesús, también para difundir el reino de Dios, le van a acompañar a lo largo de todo el texto. Luego, fijaros, por otra parte, aunque pues estos son una gente joven que está trabajando en el mar allá, lo dejan todo y le siguen a Jesús. Pero fijaros que lo hacen con mucho entusiasmo, van, ¿no? Pero si, como iremos viendo a lo largo del Evangelio, no lo entienden bien a Jesús. O sea, se adhieren a Jesús, han descubierto algo, pero luego vamos viendo que no entienden a Jesús. Y que Jesús tiene que ir continuamente diciéndoles que no es eso, que no es eso. O sea, hay una ilusión primitiva que luego tiene que ir madurando. Y tiene, pues que ir viendo que seguir a Jesús no es tan fácil como ellos creían al principio. Que Jesús no les ofrece de buenas a primeras, no, que tienen que pasar por un camino muy difícil y muy doloroso y que tienen ellos que ir poco a poco cambiando la mentalidad. Bueno, que desde el principio, que les vemos ahora llenos de entusiasmo, jóvenes, que siguen a Jesús, se lanzan hasta el final. Hay todo un proceso de maduración en los discípulos. Bueno, pues como en la vida cristiana también pasa lo mismo. Pues la vida cristiana tiene sus dificultades, supone siempre un proceso de ir descubriendo la acción de Dios en la propia vida. Bueno, pues eso lo vamos a encontrar en los discípulos. Nos pone como ejemplo, pero realmente no son ejemplo, porque no entienden a Jesús continuamente, le tergiversan, ¿no? Creen que el camino de Jesús es diferente. Bueno, la escena de vocación. Pero fijaros que a Simón y a Andrés les dice: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Yo creo que aquí está indicando que les llama para la misión. Venid conmigo, venid detrás de mí. Esta expresión que utiliza es: dejando las redes, les siguieron, se fueron detrás de Jesús, para ser pescadores de hombres, para que colaboren en su tarea de extender el reino de Dios. Bueno, aquí caemos un poco en la cuenta de que el Evangelio no pretende describirnos con pelos y señales lo que aconteció. Aquí nos encontramos una catequesis esquemática en la cual se presentan los elementos fundamentales de la vocación cristiana.
vocación cristiana, la iniciativa es de Jesús, es Jesús el que llama a cada uno en las circunstancias vitales en las cuales se encuentre, es una invitación a seguirle. Bueno, y realmente, pues, la vocación cristiana es, pues, dejarlo todo o considerar que la llamada de Jesús está por encima de todo y adherirse a Jesús es seguirle a Jesús, es el seguimiento de Jesús. Y a partir de este momento, Jesús está siempre con sus discípulos, excepto en algún momento aislado y muy oportuno, pero Jesús va a estar siempre con sus discípulos en el Evangelio de Marcos. Bueno, y seguimos para... Fijaros que, ya intentando entrar un poco más en detalle, que Marcos aquí, como siempre, como tantas veces, está dependiendo de una vocación muy famosa que hay en el Antiguo Testamento, que es la vocación de Eliseo. Elías, el gran personaje del que hemos hablado, tiene un discípulo que es Eliseo. Y el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, nos cuenta la vocación de Eliseo, ¿no? Entonces, Elías va andando, y leo la vocación, leo el texto del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Dice: partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Tenía frente a él 12 yuntas y él estaba con la 12ª. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Le respondió: anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho? Volvió atrás Eliseo, tomó la yunta de bueyes, los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó y siguió a Elías y le servía. O sea, fijaros que es muy similar. Elías llama a Eliseo, Eliseo se despide de su familia, sacrifica los bueyes con los que estaba trabajando, lo deja todo y le sigue a Elías. Es la vocación de Eliseo. Bueno, pues parece que ese es el modelo del cual se sirve Marcos para presentar la vocación de los primeros discípulos. Seguimos para adelante. Versículo 21. Ahora, ¿qué lo vamos a ver? Del versículo 21 hasta el versículo 39, Marcos 1, 21, 39, hay que leerlo todo seguido. Es decir, fijaros que las Biblias modernas tienen una serie de subtítulos, ¿veis? ¿No? Muchos subtítulos para curación de la sogra de Simón, numerosas curaciones. Pero esos subtítulos no los puso Marcos, los han puesto los editores de las Biblias modernas. Entonces, realmente el texto de 1.21 a 1.39 hay que leerlo todo seguido. ¿Y qué es lo que nos presenta? Bueno, pues os lo anticipo. Lo que nos está presentando aquí es una jornada del ministerio de Jesús. O sea, empieza el ministerio de Jesús y nos presenta una jornada tipo de en qué consiste el ministerio de Jesús y las diversas actividades que va realizando. Esto es lo que vamos a ver y lo vamos a leer. Empiezo. Llegan a Cafarnaúm. Bueno, Cafarnaúm está en la ribera occidental del lago, un poco hacia arriba. Bueno, pues hay una población pues, tipo mediana. Se discute mucho el número de habitantes que podía tener, que si 1.500, bueno. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró a la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fijaros que no nos dice qué es lo que enseña, nos dice que enseña como quien tiene autoridad. Esta palabra de la autoridad de Jesús es muy importante. O sea, Jesús no tiene un poder coercitivo que pueda obligar, no, lo que tiene es autoridad. ¿Y la autoridad de dónde sale? Bueno, la gente percibe que este hombre pues habla de una experiencia, de algo que vive y tiene una autoridad moral, ¿no?, que la gente capta. Es muy diferente, bueno, la autoridad moral y tú la captas a la autoridad que tiene uno, bueno, pues porque tiene un poder y te puede obligar. Jesús no puede obligar. Es una autoridad que procede de una experiencia y la gente percibe. Este hombre habla de lo que vive, este hombre dice la verdad, este hombre, bueno, esta autoridad, a veces también nosotros descubrimos personas que tienen una cierta autoridad y no tienen un poder, pero sin embargo te imponen, ¿no? Y lo que le dice esta persona te deja, bueno, entra a la sinagoga y habla y quedaron asombrados de su doctrina. No nos dice cuál era su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sigo. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, subrayo, una doctrina nueva expuesta con autoridad, otra vez, autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Bueno, Jesús, lo primero, ¿qué es lo que hace en la sinagoga de Cafarnaúm? Bueno, pues se encuentra con un hombre poseído de espíritu inmundo, ¿no? Los espíritus inmundos aparecen varias veces en el Evangelio, ¿no? Entonces, en el judaísmo existía la convicción, la creencia, si queréis, de que existían muchos seres intermedios, unos benéficos y otros maléficos, entre Dios y los seres humanos. Entonces, bueno, pues estaba la convicción de que había gente que estaba poseída por espíritus inmundos, ¿no? Y esto, pues... Pero fijaros que el espíritu inmundo es inteligente. Dice: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. O sea, el espíritu inmundo no dice una mentira. El espíritu inmundo conoce a Jesús, es inteligente. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Cállate. Pero no porque diga la mentira. Jesús no quiere que se difunda quién es él. Pero quien conoce a Jesús realmente es el espíritu inmundo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Expulsar los espíritus inmundos. Imponer el silencio y libera a este hombre del espíritu inmundo. Agitándole violentamente, el espíritu dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros:
¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bueno, esto de los espíritus inmundos podríamos decir, bueno, son creencias de otro tiempo. Ahora para nosotros esto resulta más difícil de aceptar, de comprender qué quiere decir. A mí parece, sin embargo, que tiene una gran actualidad. ¿Vosotros creéis que existen espíritus inmundos? Decid la verdad, por lo que pensáis. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué pensáis eso? Porque el mal está presente, muy presente. Sí. Pues me alegro mucho de vuestra respuesta, porque yo estoy de acuerdo. Claro, hay mucha gente que dice, estos son espíritus inmundos, estos son... No, pues estaría enfermo, le pasaría... No. Yo creo que en nuestra sociedad hay espíritus inmundos. Claro, aquí hay una contraposición, fijaros, entre el Espíritu Santo, ya os dije, la escena del bautismo es absolutamente clave, porque en la escena del bautismo el Espíritu Santo entra en Jesús. Es decir, el Marcos dice así, dice, en griego está clarísimo, el Espíritu Santo toma posesión de Jesús. Jesús es el hombre que está lleno del Espíritu Santo. Y esto se contrapone con los espíritus inmundos. Y cuando dice, yo digo, claro, la forma de expresar esto está culturalmente condicionada. No hablamos de los espíritus inmundos hoy, igual que hablaban en el siglo I. Pero digo yo, claro que existen espíritus inmundos. Es decir, no hay más que ver nuestra sociedad, el deseo de enriquecerse, de dominar, del egoísmo, del fanatismo. Pues, claro que existen los espíritus inmundos. Y además, culturalmente están muy difundidos. Y la gente está poseída por el espíritu inmundo. El espíritu de la codicia, el espíritu de la lujuria, el espíritu de dominar a los demás. Pues claro que esos son los espíritus inmundos. Y entonces Jesús lo que pretende es liberar a los seres humanos de los espíritus inmundos y hacerlos vivir del Espíritu de Dios. Es decir, entonces, a mí me parece que tiene una gran autoridad. Lo que pasa es que hay que saberlo traducir culturalmente. Entonces, pero que existen hoy los espíritus inmundos, pues claro que sí. ¿Por qué querría Jesús que no se supieran quién era Él? No sé, tengo conversado. Porque hay que esperar. ¿Por qué querría Jesús que no supieran quién era Él en realidad? Pues por eso que es porque le pueden confundir. Es decir, yo diría, ya lo veremos, porque hay que esperar. Si ahora dices, Jesús, estás tergiversando, le puedes tergiversar. Para conocer bien quién es Jesús, hay que esperar a conocer su vida. Y se va revelando a través de su vida. Y solamente al final podrás caer en la cuenta de cómo Jesús será. Para Jesús, el Evangelio de Marcos quiere enseñarnos que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Pero esto solamente lo vas a entender al final. Si lo dices ahora, te equivocas. Vas a creer que es un Mesías triunfador, que es un Hijo de Dios, que se impone. No. Es el Santo de Dios, pero no por ese camino. Entonces dice, cállate. Es decir, hay que esperar. Entonces, teóricamente es verdad que Jesús es el Santo de Dios. Los discípulos le siguen, probablemente porque creen que es el Mesías, pero proyectan sobre Jesús, pero no le entienden a Jesús. Y por eso Jesús, cuando alguien le conoce, impone silencio. Impone silencio. ¿Por qué? Porque no quiere que se tergiverse el mesianismo de Jesús y la filiación divina de Jesús.
solamente al final podrán entender cómo Jesús es Mesías, Hijo de Dios, ¿no? Cállate. Que digo, el espíritu del mundo es penetrante, es lúcido. Y además sabe que Jesús se opone a él. Yo creo que Jesús se opone a los espíritus inmundos que existen en nuestra sociedad. Hay un choque entre los espíritus inmundos y el mensaje y el espíritu de Jesús. Pero es que Jesús viene con algo nuevo. Dice, tiene una doctrina nueva. Eso de nuevo, la novedad de Jesús es muy importante, la subraya después. Fijaos, dice, esto es algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Joder, los espíritus inmundos quedan desarbolados, ¿no? Reaccionan en contra. Pero Jesús expulsa los espíritus inmundos. No nos dice cuál es la doctrina de Jesús. Simplemente, yo creo que hoy en nuestro mundo el asunto no está fundamentalmente, el asunto no está en plantear doctrinas nuevas. El asunto está en plantear formas de vida nueva. Entonces, a Marcos en este momento no le interesa qué doctrinas, qué teorías va enseñando Jesús. Lo que quiere hacer ver es que Jesús expulsa a los espíritus inmundos. Es decir, que hay actitudes vitales que son impuras, que no responden al reinado de Dios. Hay una contraposición desde el principio entre el Espíritu Santo, el Espíritu que posee Jesús, y los espíritus inmundos que pululan y que dominan en el mundo. Y esa contraposición la vamos a ver continuamente. Entonces, una forma... Yo creo que es importante ver sé que me estoy reiterando, cómo hay que entender esto en el mundo actual. O sea, yo creo que esto tiene una gran actualidad y una gran vigencia en nuestro mundo. O sea, presentar el cristianismo no como una serie de teorías, sino como un espíritu que libera al ser humano de las inmundicias, ¿no? De lo que le lastra, ¿no? De lo que le impide ser libre, y que estos espíritus impuros, además, tienen la gran habilidad de disfrazarse. Y en nuestro mundo más todavía. Pero cuando realmente el Espíritu de Jesús entra, es un Espíritu que transforma. Luego vendrán las enseñanzas doctrinales, pero siempre serán secundarias. Lo primero de todo es que te libere, que te transforme. Bueno, luego vendrán las explicaciones, pero lo primero es que te libere, que te quite los espíritus impuros. Claro, y el espíritu impuro no quiere salir, y por eso, ¿para qué vienes aquí a molestarnos? ¿No? Se revela. El espíritu impuro presenta batalla. Y lo veremos también después. Bueno, esto es lo primero que Jesús hace. En el fondo, lo que Jesús hace, San Pablo diría que es hacernos libres. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Claro, el Espíritu del Señor es lo contrario al espíritu impuro. Y por eso dice Pablo, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Jesús viene a hacernos libres, a hacernos verdaderamente libres.
este texto, por lo primero que hace Jesús, si es lo primero que hace Jesús es porque es importante, ¿no? O sea, el Evangelio no empieza por contarnos una nimiedad, no, si nos cuenta esto y nos cuenta lo primero es porque aquí hay encerrado algo muy importante. Yo creo que, pues, por desgracia, cuando se explica el Evangelio no se subraya toda la profundidad que tiene esta acción de Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Dice, ¿has venido a destruirnos?, le dicen, ¿no? Pues claro que he venido a destruiros. He venido a liberaros, he venido a expulsar a los espíritus impuros. ¿Has venido a destruirnos? Pues sí. Bueno, el caso es que el espíritu impuro sale pues con un gran grito, ¿no? Se revela, protesta, ¿no? Pero todos se quedaron pasmados. Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, no. Entonces es lo que hace en Cafarnaúm. Y dice, bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea, versículo 28. Fijaros, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la fama de Jesús se extiende. O sea, a la gente le cae muy bien Jesús. Vamos a ver que Jesús, su fama tiene la gente reacciona positivamente ante Jesús. Bueno, además imaginaros, ¿no? Pues son pueblecitos, Galilea es más bien, ahora se discute, pero es más bien una zona rural con pueblos y tal. ¿Y cómo? Pues no hay periódicos, ni televisión, ni radio, ni nada. Pues se van difundiendo las noticias. Oye, que me han dicho que en Cafarnaúm ha aparecido un profeta que predique. ¿Qué me dices? Bueno, y luego van a Betsaida, y de Betsaida van a Nazaret, y de Nazaret van a Naín, y pues se corren las noticias, ¿Quién corre las noticias normalmente? Pues suelen ser las mujeres. Sí, pero no porque sean chismosas. No, porque no, porque es por eso. ¿Has visto la mirada de los hombres? ¿Eh? ¿Has visto la mirada de los hombres cuando has dicho eso? No me he fijado. La he observado. No, Ha sido muy pero relatador. suelen ser, pues porque las mujeres, el gran centro de comunicación suelen ser los pozos. Los pozos, claro, la gente vive el agua, pero no hay agua en las casas, hay que ir al pozo. Y el trabajo de ir, como lo vemos en el Evangelio mismo, con recordar a la samaritana, pues el ir a por agua es importantísimo. Y entonces pues hacen varios, y en el pozo coinciden. En el pozo es un lugar de reunión muy importante, y ahí se transmiten las noticias. Y además el pozo suele estar en la puerta de la ciudad, porque una ciudad o un pueblo se hace donde hay agua, donde hay agua. Y entonces, pues es el lugar de reunión, porque necesariamente hay que ir allí, vas, y ya pues te encuentras con la gente. Bueno, entonces la fama, esto es muy interesante, la fama de Jesús se va extendiendo. ¿Cómo se va extendiendo? Soltar la imaginación cuando leemos el Evangelio. Bueno, la fama de Jesús se va extendiendo. ¿Cómo se va extendiendo? ¿Quién habla de Jesús? Porque no nos dice que vaya Santiago, Pedro por ahí, predicando. No es eso lo que está diciendo aquí. Es, que se habla de que hay... ¿Qué me dices? Sí, pues cuentan. ¿Y qué sabéis? Pues cuentan que en Cafarnaúm, y cuentan, ¿no?, la fama de Jesús que se va extendiendo. Pero positivamente, está claro, ¿no? Por todas partes, por toda la región de Galilea. Entonces, cuando lo cuenta el evangelista, por algo será. Seguimos. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y le hablan de ella. Se acercó
la levantó tomándola de la mano. La traducción aquí es interesante, como la traducción es como yo os he dicho, la Biblia de Jerusalén, aquí, se acercó, la levantó. Me vais a permitir una pedantería, utiliza un verbo que es egeiro, que es el verbo que se utiliza para la resurrección de Jesús. La levantó tomándola de la mano. O sea, lo primero que hace es levantarla tomándola de la mano, ¿no? La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Fijaros, está en el lugar, podríamos decir, sagrado, que era la sinagoga, y ahora va al lugar profano, que es la casa. Es la casa de Simón y de Andrés, y ahí está su suegra. Y van con los otros discípulos, con los del Zebedeo, Santiago y Juan, están los 4, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace? Bueno, pues curar a la suegra de Simón. Está en la cama con fiebre, le hablan de ella, él se acerca, la levanta, tomándola de la mano, y ella, cuando la fiebre le deja, se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. Fijaros, ha curado a una enferma y ha liberado a un endemoniado. ¿Qué dice ahora? Lo generaliza. Dice, lo que ha hecho en la sinagoga de Cafarnaún y lo que ha hecho en la casa de Simón y de Andrés, dice, lo hace a la puesta del sol. Vemos que ya está oscureciendo el día, Le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Aquí cabe una duda, no está claro. ¿A qué puerta se refiere? ¿A la puerta de la casa o a la puerta de la ciudad? Porque si dice, la ciudad entera estaba agolpada, la puerta de la ciudad suele ser un lugar de reunión. Pues no está, el texto no deja claro si están reunidos en la puerta de la casa de Simón o en la puerta de la ciudad, que sería un espacio público, un espacio profano, pero público, ¿no? Y además, como dice que está toda la ciudad, es pequeña, pero ahí se junta la gente, pues es posible que se trate de la puerta del pueblo, ¿no? Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. En estos versículos, ¿qué es lo que hace? Generalizar lo que hemos visto antes. Hemos visto la expulsión de un espíritu impuro, la curación de un enfermo, y ahora nos dice que expulsa muchos demonios y que cura muchos. Es decir, bueno, generaliza esto. Pasa del espacio sagrado, que es la sinagoga, al espacio profano, que es la casa, pero privado, al espacio profano, quizá público, que es la puerta de la ciudad. Entonces, fijaros que en estos versículos 32 y 34 está totalmente unido al anterior. Y Jesús se ve que generaliza y que va haciendo esto en todas partes. Y seguimos con el texto. De madrugada, fijaros, al atardecer, a la puesta del sol, se va haciendo de noche. Vamos viendo, ¿no? Va atardeciendo. Pues se ve que están durmiendo. De madrugada, como todavía estaba muy oscuro, se levantó. Jesús se ve que madruga, él solo, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. O sea, Jesús ora. Jesús busca un lugar solitario, a primera hora de la mañana, él solo, ahí sí, se separa de todos y va a orar.
Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarle le dijeron: todos te buscan. Él les dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Entonces, Simón y sus compañeros, o sea, ya sabemos, Simón, Andrés, Santiago y Juan, fueron en su busca. Oye, que todos te buscan, ven. Oye, pues sería el ideal, ¿no? Si en Cafarnaún está teniendo éxito, dicen: oye, ven, que estás teniendo éxito, todos te buscan. Pues Jesús, pues no acepta esto, ¿no? O sea, lo fácil sería el ir al lugar donde tienes éxito, todos te están buscando, allí vas a estar bien, te van a aclamar, pero no. Jesús dice: no, tengo que ir a otro lugar. Jesús, bueno, en Cafarnaún ya hecho, ahora dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. O sea, Jesús es itinerante, no se queda donde le resultaría cómodo quedarse, que es en Cafarnaún, sino que se va a otro lugar. Para eso he salido. Aquí, bueno, no sabemos bien. Para eso he salido, bueno, de Cafarnaún, o será que para eso he salido del Padre. Dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Para eso he salido, y pues he salido de Cafarnaún, o querrá decir más. Para eso he salido del Padre venido al mundo, para extender el Evangelio por todos los lugares, ¿no? Pero lo interesante es que aquí hay una diferencia. Fijaros que por primera vez nos encontramos con una cierta discrepancia entre los discípulos y Jesús. Los discípulos, ¿qué dicen? Ven a Cafarnaún porque ahí nos va bien y allí triunfamos. Jesús dice: no, vamos a otro lugar. Yo no busco. Donde sería fácil es ir a Cafarnaún, que es lo que quieren los discípulos. Pero Jesús dice: no, tenemos que ir a otros lugares. Tenemos que abrir nuevas fronteras. Tenemos que abrir nuevas puertas. Tenemos que llevar el Evangelio más allá. Más allá. O sea, el Papa Francisco, sabéis que dice de la Iglesia en salida, ¿no? Os sonará esto, la Iglesia en salida. Bueno, pues aquí nos encontramos un poco eso, la Iglesia en salida. No se queda en Cafarnaún, donde hemos tenido éxito, todo ha ido bien, allí parece que sí, además tenemos una casa, que es la casa de... Bueno, pues no. Es, diríamos, un magnífico ejemplo, yo diría que es un prototipo de lo que es la Iglesia en salida, ¿no? No voy a Cafarnaún, allí las cosas van bien, tengo que ir a otro lugar. Para esto he salido. Entonces, recorría toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Es decir, que lo que hace en Cafarnaún lo va a hacer en todos los demás lugares. Predicar en las sinagogas y expulsar los demonios. Como os dije antes, del versículo 21 al 39 nos encontramos con una jornada tipo del ministerio de Jesús. Fijaros que vamos viendo desde la mañana al atardecer, a la noche, luego Jesús que se levanta pronto, está muy concatenado, muy concatenado. Y vemos Jesús está en diversos espacios. Está en la sinagoga, está en la casa, está en el espacio público, luego busca un lugar solitario. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues Jesús anuncia el Evangelio, Jesús expulsa los espíritus inmundos, Jesús cura a los enfermos. Entonces, vemos que el reino de Dios tiene, primero, no está circunscrito en lugar. Es en la sinagoga, pero también en la casa, también en la plaza, en todos los lugares. El reino de Dios cura, el reino de Dios anuncia algo nuevo,
es una doctrina nueva. El reino de Dios expulsa a los espíritus impuros y promueve el Espíritu de Dios. El reino de Dios también implica la oración. Jesús necesita orar, busca momentos de soledad, tranquilo, de unión con el Padre. Entonces, la oración es un elemento constitutivo, si me permitís la palabra, bueno, pues de la estrategia o de la dedicación de Jesús a la causa del reino de Dios. Entonces vemos todo lo que Jesús ha hecho durante un día. Y lo ha puesto al principio del Evangelio. Dice, bueno, pues bien, esto que ha hecho en Cafarnaúm, dice, lo va haciendo ahora por todos los pueblos de Galilea. Y así termina. Recorría toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y la fama de Jesús que se va extendiendo por todos los lugares. Entonces, caemos en la cuenta de que este texto, versículos 21 al 39, este texto hay que leerlo todo seguido. O sea, es una unidad. ¿Caéis en la cuenta? Es una unidad. Claro, si lo leemos así, ¿qué pasa? Que en la liturgia pues se coge unos pocos versículos y unos pocos versículos. Bueno, bien, pero si queremos entender bien cómo hay que leer estos versículos todo seguido. Marcos, al principio de su Evangelio, nos presenta una jornada tipo del ministerio de Jesús al servicio del reino de Dios, con las diversas facetas que tiene, y además un reino de Dios que no se circunscribe a un lugar, sino que se promueve, se promulga y se difunde en todos los lugares. ¿Alguna cosa sobre esto? Porque es que si voy a quedar sin saliva, si no me puedo pensar. Bueno, ahora nos encontramos, si no me decís nada, yo sigo, que Yo no para poder entender por qué la complejidad en hablar sobre las cosas de Dios en parábolas. O sea, si Jesús vino a dar ese mensaje y quería que la gente conociera de Dios, ¿por qué tan complicado es? O sea, lo ha dicho anteriormente, de que los discípulos, cuando Jesús les hablaba, no entendían lo que les quería decir. Entonces, eso se viene viendo hasta desde esa época hasta ahora. O sea, cuando leemos la Biblia, es que nos cuesta mucho trabajo entenderla. ¿qué es? Lo de las parábolas. Bueno, pero todavía no hemos llegado a las parábolas. No, de todas formas, te voy a decir dos cosas que habrá que profundizar en su momento, ¿no? Primero, claro, el conocimiento del Evangelio, bien, pues sí supone un cierto esfuerzo. Pero por eso la formación es importante en la vida cristiana, ¿no? Dice en la primera carta de Pedro que hay que ser capaces de dar razón de nuestra esperanza. Entonces, los textos del Evangelio están escritos hace 21 siglos, ¿no? Entonces, para entenderlos bien, hombre, un cierto esfuerzo por meternos en la mentalidad de aquella gente es necesario. Son textos muy sencillos. Esto no está escrito para gente sencilla. Pero claro, por ejemplo, hablar de los espíritus inmundos y tal, pues si tenemos que meternos en la mentalidad de aquella gente, ¿qué significaba? Y después preguntar, bueno, ¿y qué significa para nosotros? Entonces, cuando leemos el texto, muchas veces decimos, bueno, ¿ese texto qué quiere decir hoy? Y esa pregunta no solamente es legítima, sino que es la más importante. ¿Qué significa hoy para nosotros este texto? Pero antes tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué significaba para sus primeros destinatarios? Cuando Marcos escribía a su comunidad,
¿Qué quería decirles? ¿No? Entonces, por eso, de alguna manera, ese esfuerzo hay que realizarlo. Y después podemos decir, bueno, entonces para nosotros ¿eso qué significa? Por ejemplo, los espíritus inmundos. Hoy aquí hemos hecho un poco ese trabajo, ¿no? Los espíritus inmundos eran un tema muy presente en aquella sociedad. Pues hoy ya no hay, claro que hay. Lo que pasa es que hoy culturalmente los espíritus inmundos se presentan de una forma diferente, pero es un problema, bueno, de trasvase cultural, ¿no? Y en cuanto a lo de las parábolas, Jesús, bueno, esto es un tema que es muy interesante y llegará en su momento, ¿no? Jesús no es como un rabino que va explicando la Torá, la ley, ¿no? Y hace una casuística. Bueno, pues en tal circunstancia la ley no hace eso. Cuenta unas parábolas que dan que pensar. Bueno, te cuenta la parábola, tú tienes que sacar las consecuencias, a ver qué te dice. Y la parábola normalmente lo que intenta es hablar del reinado de Dios. Jesús no está tan interesado por dar interpretaciones a la ley, sobre la ley. Las parábolas lo que intentan es cuestionar. Te cuestionan. Bueno, pues tú verás. Pero bueno, eso ya lo veremos. Bueno. A mí una cosa que me llama la atención de lo que hemos leído es como la acción, ¿no? Que, o sea, son todo, pues llega, le levanta a la suegra, se pone a servir, o sea, la velocidad con la que... Sí. Y cómo deciden, ¿no? No es que se queden, bueno, pensando, vamos a ver qué hacemos, sino es como Jesús habla, viene, hace, o sea, como, no sé. Sí, no, y además, y va a otro, y además dice, y luego va a otros lugares de Galilea. O sea, no para. Yo creo que quiere presentarnos efectivamente Jesús como un profeta itinerante que va de un sitio, va de otro, y además, bueno, ven a Cafarnaúm, que todo el mundo te busca, y además ahí tienes casa, ¿no? Pues no. Bueno, ahí ya he hecho bastante. Ahora tengo que ir a más lugares, ¿no? Que para eso he salido. Bueno, ahí me parece que es muy, muy importante. O sea, es lo de la iglesia en salida. O sea, el Evangelio dice, no, hay que llevarlo a todas partes, ¿no? Y Marcos realmente quiere presentar a Jesús como un profeta itinerante, que va de un sitio a otro y no para. Y luego, además, tendrás que ir a Jerusalén, pero no vayas, que pues sí tengo que ir. En fin, no rehuye las dificultades, no se acomoda donde las cosas van bien, sino que está continuamente en marcha, no para. Aquí en esta traducción pone, vámonos de aquí a las aldeas vecinas para predicar también allí, pues a eso he venido. El texto es, para eso he salido. Bueno, son problemas de traducción. Pero bueno, para mí, para eso he venido también me parece muy significativo. Sí. Lo que pasa es que cuando el texto dice que para eso he salido, para eso he salido de Cafarnaúm, o para eso he salido de Dios. O sea, el texto griego juega con muchos matices, ¿no? Y por supuesto, las interpretaciones están abiertas. Un buen texto literario es un texto abierto, que se puede interpretar de diversas maneras. Hombre, hay interpretaciones que son muy subjetivas y que no son aceptables. Pero, por otra parte, si hay un texto narrativo, está abierto. Cuando tú lees una novela, bueno, pues uno le dice una cosa, otro le dice otra, y es legítimo. Un texto narrativo, bueno, pues, y yo creo que el Evangelio es un texto abierto, ¿no? Se puede interpretar. Por eso lo leemos muchas veces. O sea, si, por ejemplo, te compras un aparato, ¿no? Y tienes un manual de instrucciones. Bueno, tú lees el manual de instrucciones, lo has entendido. Bueno, pues ya no te hace falta volver a leer ese manual de instrucciones nunca más en la vida. Porque ese manual de instrucciones funciona así. Y si no, el aparato no funciona.
El cambio del Evangelio, porque es un texto abierto, tenemos que estar leyéndolo continuamente y siempre nos dice algo, incluso a nosotros mismos. A lo largo de nuestra vida, nosotros vamos evolucionando. Leemos el Evangelio, a mí, hoy el Evangelio, pues no me dice lo mismo que lo que me decía hace 20 años. No es que me diga cosas contrarias, pero vas evolucionando, lo vas leyendo y vas captando cosas que antes no captabas, o eres sensible a aspectos que antes te pasaban desapercibidos. O sea, tenemos que tener cuidado con, creo que seguramente lo habréis dicho ya, ¿no?, con un excesivo racionalismo. Creer, bueno, el Evangelio es esto, lo he leído y ya está. No. El Evangelio, léelo, lo vuelves a leer otra vez y vuelves a descubrir otras cosas porque están en el texto y porque tú también eres distinto, el lector. El lector contribuye a hacer el texto. El lector hace el texto, en gran parte. Naturalmente hay que tener cuidado pues para no dar rienda suelta a una subjetividad que le hace decir, no, es decir, hay sus cosas, ¿no? Y hay interpretaciones que son aberrantes y que están fuera de lugar, pero lo demás, bueno, pues un texto, cuando dice el texto, bueno, para eso he salido cuando decía el texto, ¿a qué se refiere? Bueno, naturalmente, que ha salido de Cafarnaún y no quiere volver a Cafarnaún porque tiene que ir a otros lugares, pero si dice la palabra salido, porque claro, el Evangelio de San Juan está claro, Dios ha salido del Padre, Jesús ha salido del Padre y ha venido al mundo. La relación entre Marcos, que es el Evangelio más primitivo, y San Juan, el Evangelio de San Juan, que es el último Evangelio, es mucho más grande de lo que parece. Y cuando lo lees bien, vas descubriendo contactos. Yo creo que Marcos fue un hombre genial. Fue genial. ¿Por qué? Porque fue el primero que escribió. Fue el primero, ¿no? Y todos los demás, de alguna manera, dependen de Marcos. Dependen de Marcos. Mateo y Lucas es evidente que dependen de Marcos, lo amplían y todo, ¿no? Pero claro, la genialidad estuvo en que fue el primero que hizo un relato completo de la vida de Jesús. Eso fue la gran originalidad, ¿no? Tengo una cuestión respecto a ese anuncio del Evangelio, de la buena noticia. Digamos, qué novedad trae en Jesús, ¿no?, en cuanto a los espacios y al tiempo, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, los espacios. Parece que esa autoridad a la hora de referirse a la Escritura, ¿no?, que es una referencia muy importante para él, tendría que ganársela, la autoridad, fundamentalmente, pues en la sinagoga, digo yo, que sería el espacio, ¿no?, sí, donde en la tradición judía, en la religión judía, el espacio donde se interpretaba la palabra o se reflexionaba. ¿En qué medida Jesús amplía eso? No lo rompe porque también va a la sinagoga, pero está en el pozo o está en la calle, en los caminos, fuera de esto. Y luego también el tiempo, el elemento del tiempo, ¿no? O sea, da la impresión de que incluso cuando ha habido un encuentro significativo con él, como dices, hace falta tiempo para comprender realmente quién es él y cuál es su mensaje, ¿no? Entonces, pensando hoy en día que es tan difícil, digamos, esa transmisión de la buena noticia, porque la gente no tiene tiempo, no tiene paciencia tampoco, ni igual mucho interés en escuchar esa buena noticia.
qué dificultad se nos añade ahí respecto quizás a una cultura, pues, no sé, que vivía de otra manera el tiempo. No sé si eso se da o no, o si es importante o no. Como hoy quizás esa transmisión de la buena noticia no es solo como de eventos o de acontecimientos especialmente importantes, pues una boda o tal, sino en ese cotidiano, ¿no? En ese día a día y a lo largo del tiempo, ¿no? Como que uno necesita el pozo que va dejando esa palabra que actúe, ¿no? Y que interpele la vida. Sí, son dos cuestiones muy importantes. Sí. Primero lo del espacio, claro, Jesús, por supuesto, se presenta en la sinagoga, claro, y luego pues en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, por lo primero que hace es ir a la sinagoga de Nazaret de una forma muy solemne, texto de Isaías 61, el Espíritu Santo ha venido sobre mí, me ha ungido, yo estoy, bueno, Jesús va a la sinagoga, o sea, Jesús es un judío fiel, y siempre fue un judío fiel hasta el final, siempre, ¿no? Pero claro, Jesús habla en otros lugares que no son la sinagoga, el Sermón del Monte, ¿no? Por ejemplo, habla, por ejemplo, también, bueno, por supuesto, en los últimos capítulos del Evangelio, en la explanada del templo, pues que allí, en la explanada del templo, pues había muchos predicadores, se hacían muchas actividades, se reunía la gente. Bueno, Jesús aprovecha y como he dicho antes, una cosa que a mí me llama la atención es que en la orilla del lago con frecuencia Jesús habla y se encuentra con la gente, como que es un lugar de encuentro, la orilla del lago de Tiberíades, en Galilea, en el norte, ¿no? Bueno, pues habla en todos los espacios, en las casas, en los banquetes. Un tema bien interesante. Fijaros la cantidad de veces que Jesús tiene charlas de sobremesa. O sea, también entre nosotros sucede, pero yo creo que mucho más en la antigüedad, ¿no? Bueno, ahora en Navidades. Bueno, se come y tal, y luego viene la charla de sobremesa, ¿no? Bueno, estas conversaciones de sobremesa, que se llama el simposio, ¿no? En el mundo helenístico, Jesús tiene, de las palabras más importantes son en las charlas de sobremesa. Aprovecha y tiene ahí sus, sobre todo parábolas, y parábolas de las más significativas, ¿no? Bueno, y ahí hay un auditorio, y se hablaba de muchas cosas, pero bueno, él con esas palabras habla del reino de Dios, ¿no? Sí. Y luego lo del tiempo, claro, el concepto de tiempo era tan distinto en la antigüedad ahora. O sea, ahora todo se hace deprisa. Antes yo decía, a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, y en El Salvador, pues yo estaba dando clase y los fines de semana iba a las comunidades. Bueno, cuando ibas a una comunidad allá, bueno, llegaba la gente, iban viniendo, y no tenían prisa. No solamente esto, sino que cuando había una misa, el fin de semana con los campesinos y todo esto, ¿no? Si predicabas, y predicabas corto, decían, es que el padre es un haragán. ¿Por qué? Porque querían que hablases muy largo. No tenían prisa. Se habían venido, oye, vamos a aprovechar. Y claro, yo a veces me dicen que predico largo, pero allí predicaba corto. Y me decían, el padre es un haragán. Y decía, pues tengo que predicar más largo. Es el concepto de tiempo, ¿no? Y cuando nos reuníamos, y por ejemplo, la primera carta a los Corintios, que
la leíamos alguna vez, leíamos el texto, y si empezaba yo a leer el texto, tenía que pararme, porque todos querían coger su Biblia e ir leyendo ellos también, ir leyendo, ¿no? Y no, o sea, un concepto del tiempo totalmente diferente. Bueno, pues con calma, o sea, calma para leer, calma para hablar, calma, ¿no? Y hemos venido a esto, como yo os decía, yo creo que en una comunidad cristiana primitiva, el Evangelio de Marcos se podía leer en una sesión. En poco más de una hora lees el Evangelio de Marcos bien, ¿no? Entonces, cuando lees el Evangelio de Marcos todo seguido, ¡puf!, descubres cantidad de cosas que si no las captas. Pues si vas ¿no? Pero ahora estamos en una cultura de la prisa y del individualismo, ¿no? Claro, ese es un talante muy poco propicio para la profundidad humana y para la experiencia espiritual. Ya no voy a decir experiencia cristiana, sino para la experiencia espiritual, ¿no? Hoy la gente ve yo pongo una cosa que me da... la gente va a ver un bosque, imagínate tú un bosque precioso, ¿no? Y van allá, mucha gente lo primero que ve en el bosque, puede haber mucha gente en el bosque que diga, ¡puah!, vaya dineral, porque si aquí con todos los bosques, los árboles que hay, ganamos esto cuesta, aquí sale un pastón tremendo. Otra gente dirá, ¡oh, este bosque! Aquí podríamos hacer una urbanización, nos forramos, porque fíjate qué bien colocado está. Podemos hacer no sé cuántos adosados y tal. Pero a qué poca gente se le ocurre decir, joder, qué maravilla, ¿no? Y dar gracias a Dios, porque, o sea, la contemplación de la naturaleza con ojos economicistas, o con ojos que lo que están pensando es, bueno, en cómo vivir mejor, ¿no? En cómo convertir el bosque en una urbanización cómoda para mí y que además me dé dinero, ¿no? Pero claro, cuando vemos pues el hombre bíblico, en eso yo creo que tenía otra sensibilidad probablemente humanamente más profunda, de captar la belleza y además me remite a otra realidad y además tiene una capacidad de comunión con la naturaleza que nosotros en gran parte hemos perdido, ¿no? Es un turismo superficial que te va en autobús, ¿no? Pero eso no es contemplar la naturaleza, no es contemplar la naturaleza, ni es tampoco descubrir otra cultura y hablar con otra gente, no. Pasas, ves, es una vida humana y espiritualmente muy superficial. Entonces, hay una cierta incapacidad o dificultad para la experiencia espiritual. No voy a decir para la experiencia cristiana, que por supuesto, ¿no? Pero yo digo para la experiencia espiritual, que yo creo que requiere una cierta capacidad de contemplación, de reposo, ¿no? Bueno, la civilización de las prisas y del dinero, pues no es el mejor terreno para captar el Evangelio. Muchas veces habría que ver cómo se reacciona ante el trauma, ante el fracaso, ante las dificultades de la vida, ¿no? Porque son revulsivos que te pueden despertar a otras dimensiones, ¿no?
te pueden hacer caer en la cuenta de que por el camino que vamos no puede ser, ¿no? Que hay otras cosas que tenemos que vivir de manera distinta, pero no lo sé, ¿eh? Por ejemplo, el ANA de Valencia, ¿eh? Yo no sé, viviéndolo de dentro, pero digo, desde fuera da la impresión de que no ha habido ninguna, de que la relación religiosa ha sido casi inexistente, viéndolo desde fuera, ¿eh? Habrá que ver la gente que realmente ha estado allí, ¿eh? Porque claro, viéndolo desde fuera, te lo transmiten los periódicos o te lo transmiten los medios de comunicación, que en esas cosas no penetran, se quedan mucho más en lo anecdótico, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la reacción humana última de la gente que ha padecido todo eso, ¿no? ¿Qué les ha supuesto espiritualmente? Pues habría que ver, ¿no? Pero sí, la superficialidad, las prisas, el pasar corriendo. Así, a mí, por ejemplo, los jóvenes ahora, cuando tienen dinero, van y hacen unos viajes a Indonesia, a Malasia, no sé qué, y yo lo veo, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, estos muchachos ya se enteran a dónde van, aparte de una playa o un mercado donde han comprado unas cosas y te traen unas cosas, pero ya han hablado con la gente, ya han penetrado un poco en su cultura, ¿no? Pues a mí me da la impresión de que de eso nada. O sea, que es una enorme superficialidad. Bueno, yo creo que estamos cansados de ver gente muy rica y que es enormemente superficial. Me llama mucha atención a mí ahora esta empresa que quiere organizar viajes turísticos al espacio. ¿No habéis visto? Qué cosa primero, más injusta. El pastón que están gastando. Pero ¿para qué quiere ir al espacio? O sea, es que, claro, es ese bucle en el cual estamos metidos, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que la oración, en la medida en que implica, bueno, pues una cierta serenidad, una cierta capacidad de contemplación, una capacidad de escucha, de estar abierto, ¿eh? A lo que es absolutamente fundamental, pero que, claro, es una actitud muy poco habitual y poco favorecida por el tipo de vida que existe en nuestro mundo, ¿no? Pero bueno, son cosas que... el Evangelio es contracultural, y el reino de Dios es contracultural. Y si seguimos leyendo el Evangelio, ahora vamos a ver que Jesús va a tener grandes controversias. ¿Por qué? Pues porque el reino de Dios crea conflicto. Y lo crea ya en el Evangelio mismo. Lo que viene a continuación son conflictos. ¿Por qué? Pues porque sí, hay mucha gente que lo vemos, que la fama de Jesús se extiende y van a donde Él y todo esto, y encuentra reacciones positivas en Galilea, y entre la gente sencilla encuentra reacciones positivas continuamente Jesús. Pero encuentra grandes controversias desde Galilea. No te digo nada cuando va a Jerusalén. Porque el Evangelio tiene una carga contracultural enorme. Por ejemplo, yo creo que las cosas que dice el Papa Francisco tienen una carga contracultural tremenda. No hay más que leer
sobre todo la prensa y todo esto, y las revistas norteamericanas, que lo ponen pringando. O sea, lo atacan durísimamente. Claro, es que tiene una carga contracultural muy grande el Evangelio. El reino de Dios, pues, se abre paso con violencia. Habrá que ver cómo se entiende esto de con violencia, ¿no? Pero yo creo que es verdad. Con violencia en el sentido de que se abre paso con dificultad o que te tienes que hacer violencia culturalmente para poderlo aceptar, ¿no? Pero el reino de Dios encuentra... Bueno, no sé si nos estamos saliendo, no sé si estamos divagando demasiado. ¿Seguimos un poco? Sí. Bueno, ahora hay un episodio intermedio, porque después va a venir otra sección unitaria, el capítulo 2. Pero vamos a leer la curación de un leproso, porque no nos queremos saltar nada. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres puedes limpiarme. Compadecido, extendió su mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Bueno, leproso se llamaba leproso a una serie de enfermedades que causaban cierta repugnancia, y bueno, pues entonces quienes padecían estas enfermedades tenían que vivir al margen de la sociedad, ¿no? Estaban, bueno, marginados, ¿no? Entonces se le acerca y le dice: si quieres puedes limpiarme. Aquí hay en el versículo 41, una diferencia. Es decir, algunos traducen encolerizado, otros traducen compadecido. Los dos, depende de los manuscritos, ¿no? Vamos a aceptar leer compadecido, movido de misericordia, extendió su mano, le tocó, incurre en impureza, porque claro, a una persona de estas, Jesús no respeta estos tabús. Le tocó y dice: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Jesús le dice que vaya donde el sacerdote, porque quienes quedaban limpios... Jesús es un judío fiel, esto hay que subrayarlo. Jesús introduce una novedad, pero Jesús introduce una novedad reinterpretando elementos del judaísmo. No es antijudío, ni es... Jesús está dentro del judaísmo siempre. Esto conviene subrayarlo. Entonces, bueno, era para los judíos obligatorio, pues tenían muchas de esas, tenían que ir a donde el sacerdote, ofrecer un sacrificio que podía ser una paloma o una cosa de estas, y el sacerdote certificaba que este hombre pues estaba limpio y podía reintegrarse a la vida social. Y Jesús le dice: bueno, pues vete a donde el sacerdote, como el judío, y hace esto, ¿no? Pero este hombre que ha quedado limpio no le hace caso a Jesús. Se puso inmediatamente a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia. Es decir, no le da tiempo de ir a Jerusalén, que voy a ir yo, empieza inmediatamente, ¿no? De modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, porque claro, Jesús no quiere que se difunda lo que ves, ¿no? Entonces, no puede presentarse en público en una ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios. Jesús rehúsa el protagonismo. Jesús quiere ir por otro camino. No busca el camino
del éxito público. No es esto lo de Jesús, buscar el éxito público, al contrario. Y acudían a él de todas partes. Vemos que Jesús atrae, que donde Jesús, lo hemos visto también antes. Marcos esto lo reitera y le interesa reiterarlo. Van a él de todas partes, no saben muy bien quién es Jesús, pero saben que es un hombre que hace el bien. Saben que es un hombre bueno. Entonces van a donde él, de todas partes. Entonces, en el capítulo 2, del capítulo 2 al capítulo 3, versículo 6, nos encontramos con unas controversias de Jesús. Entonces, aquí, si podemos poner... Bueno, vamos a ver. Yo creo que tengo aquí un pendrive. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues 10 minutos. 10 minutos. Sí. Vete esto. Por lo menos vais a poderlo leer. De 2.1 a 3.6 nos encontramos... ¿Cuál quieres? Toda la controversia. Controversias galileas. Sí, a ver. Una pregunta, papá. Pásale. O sea, ¿por qué esta curación es diferente? Me refiero que acabamos de ver que a las puertas de Cafarnaúm ha curado a choporrocientos allí delante de todo el mundo y de repente, como cura al leproso, no, esto callado, y cuando se enteran de lo del leproso, lo otro que eran curaciones de segunda, esta era como de primera división, entonces por eso tiene más fama, o qué... Sí. O sea, porque ahora de repente es esto, no lo cuentes, cuando ha estado curando delante de todo el mundo, ¿no? Nos acaba de decir el Evangelio que acaba, Sí, que estaba claro. obligado a curar delante de todo el mundo sin ser como en secreto. Y eso no era lo que levantaba esto y podía seguir entrando a las ciudades. Ahora cura al leproso y de repente todo cambia. Como que esta curación es diferente por algo. Sí. No, la pregunta está bien, sí, sí. Bueno, no te voy a responder directamente. Yo creo que, primero, hay que aceptar que el sentir... es muy importante en Jesús ver las emociones de Jesús. Entonces, aquí descubrimos una emoción, que es la compasión. Jesús se compadece, y se compadece de una persona que está marginada, que no puede convivir con los demás, que está, pues, rechazada. Se compadece. Y no acepta los tabús establecidos, sino lo que hace, esto debe ser mío, pero no os preocupéis. Entonces, Jesús lo que hace es tocarle al leproso. Es decir, por una parte, bueno, pues no respeta las normas. Le toca al leproso. El leproso, pues, no va, como Jesús lo ha dicho, bueno, no le da tiempo de ir a Jerusalén ni nada. Lleno de entusiasmo, empieza a anunciarlo todo. Claro, pero también antes hemos visto que Jesús impone silencio a los espíritus impuros. O sea, no quiere que se vaya por ahí pregonando, les impone silencio. Y aquí también impone silencio. Sí, yo creo que, y después eso de imponer silencio se reitera continuamente en el Evangelio de Marcos. Yo creo que es, bueno, las cosas en su momento, pero lo que intenta es evitar una confesión de fe o una proclamación de Jesús precipitada, que le tergiversa, porque lo interpreta en clave triunfalista. Y Jesús no va en clave triunfalista, ¿no? Entonces, bueno, Jesús
ha hecho algo que realmente pues no hace cualquiera, muy notable, ¿no? Pero porque se ha compadecido de este hombre. Pero no quiere saltarse de las normas judías. No, tú vete, aunque el leproso no respeta las normas y se precipita. En fin, Jesús ha dicho que no lo proclame, pero él lo proclama. Esto es lo bueno. Pero él no puede callarse y empieza a proclamarlo con entusiasmo. Y la gente va donde Jesús. Y Jesús se queda en lugares solitarios. Bueno, pues jugamos con esta cosa, ¿no? Le impone silencio, pero él no puede callar lo que ha hecho Jesús. Yo no sabría decirte más. Bueno, y ahora dice, en todo el oro y Cafarnaúm. Entonces, aquí, como queda poco tiempo, esta sección tiene una especial interés. Fijaros que de 2.1 a 3.6 nos encontramos... Tiene una lámina, hemos enviado a... Eso, para seguirlo, sí, se lo he enviado a la gente y lo pueden Bien. seguir. Entonces, como hay poco tiempo, yo lo que os invito es a que leáis bien, porque esta sección es riquísima, es una preciosidad. Entonces, que leáis bien esta sección. Entonces, el título serían las controversias de Jesús. Las controversias de Jesús. Veis que son 5 controversias que están muy bien organizadas. O sea, a veces se decía, era frecuente antes, ¿no? Decir que Marcos es el primer evangelio que es muy sencillo, que ha recopilado materiales y tal y cual. Ahora se cae en la cuenta, y todo el mundo está de acuerdo, en que Marcos es un evangelio muy bien construido, en que cada cosa está en su lugar. Y entonces, en este caso, lo que nos encontramos aquí pone estructura de Marcos, pero el título general es controversias de Jesús, controversias galileas de Jesús. Porque luego cuando vaya a Jerusalén nos encontraremos con controversias en el templo, pero aquí nos encontramos con controversias, ¿no? Y además muy bien organizadas. Fijaros que hay una estructura concéntrica. La primera es una curación, la última es una curación. La segunda, actitud polémica, Jesús que come con pecadores y publicanos, pero ¿cómo es que come con pecadores y publicanos? La cuarta, una actitud polémica, Jesús que cura en sábado, ¿cómo es que hace en sábado lo que no se puede hacer en sábado? Y esto da pie para todo. Y en el centro, en una estructura concéntrica, nos encontramos con palabras de Jesús. Es el texto en que aparecen más palabras de Jesús en esta primera parte del Evangelio de Marcos. Claro, la estructura concéntrica subraya la importancia del elemento central, del elemento que aquí esté, de las palabras de Jesús. Pero claro, no quiero adelantar lo que requiere una explicación más detallada, ¿no? Fijaros, luego por otra parte, en esta estructura hay 2 afirmaciones sobre el Hijo del Hombre que están también muy bien puestas. La primera, en la primera controversia, cuando cura al paralítico, y la última, en la curación del hombre que tiene la mano mal en la sinagoga de Cafarnaúm. Bueno, me da pena empezar con el texto si no podemos... cada 2 minutos. Entonces, si leéis bien estas controversias, os puede ayudar. Este cuadro os puede ayudar. Y lo que podéis hacer es intentar descubrir la coherencia de este cuadro. Y el próximo día, entonces, la explicación puede ser mucho más
más fácil y yo creo que más fructuosa. Pero bueno, hoy yo pensaba que igual hablábamos, pero ya me temía que no íbamos a llegar. Y sobre todo que ese texto no lo podemos dejar a medias. Porque no, esto hay que... Lo vamos a dejar así. Pues sobre todo Marcos 2, 1 a 3, 6. Y guiaros de este esquema que yo he dado, guiaros de este esquema, e intentar ver la razón de este esquema que yo doy. Porque claro, aquí hay muchos elementos. Esto es aquí hay muchos elementos dentro. Cuando pone A', B', C en el centro, bueno, pues quiere decir que entre A y A' hay una relación, que entre B y B' hay una relación. O sea, os puede ayudar, pero también os puede retar, ¿no? Para que descubráis el porqué de esta estructura. Pero en cualquier caso es clarísimamente una unidad, de 2, 1 a 3, 6. Eso está literalmente, es muy claro, que hay que leerlo todo. Bueno, que si lo lees todo seguido, captas mucho mejor. Y también otra pregunta que se podría hacer es, bueno, ¿a qué problemas de la comunidad cristiana responden estos textos? Pues claro, si hay estas controversias y tal, es porque había determinados problemas en la comunidad cristiana primitiva a los cuales intentan responder estos textos. Bueno, pero lo dejamos así. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora tenemos un pequeño receso y la siguiente sesión realmente ha sido de tal riqueza. Tenemos una sesión de economía. Muy bien. Y como tú has traído ya muchos temas, pues la vamos a enfocar como ecos de relacionar el tema que tenemos con lo que nos ha traído Rafa en relación a la ecología, la economía y también lo que hemos aquí escuchado, si os parece. Vaya temas, es de una riqueza. Bueno, pues muchas gracias también a los que estáis por Teams. Muy bien. Sí, claro que sí.